Bueno, rápidamente, buenos días para todos. Entonces, nuevamente, bienvenidos al conversatorio de estabilidad laboral. Vamos a tratar el tema dando inicio para conocer qué es un contrato de trabajo. Entonces, iniciamos con Daniela. Muy buenos días. Bueno, un contrato de trabajo. Decimos que el contrato de trabajo se encuentra regulado por el Código Sustantivo del Trabajo, dentro de los artículos del 22 al 75, donde se regulan las diferentes modalidades de contratación, su duración de terminación e indemnización en caso de que el despido sea injustificado. Ahí podemos encontrar lo relacionado con lo que es un contrato de trabajo laboral. Bueno, algo importante que todo trabajador y todo empleador debe saber es que el contrato laboral es un acuerdo de voluntades, ¿sí? Por eso es entre dos partes, entre el empleador y el trabajador. Para que haya o se constituya o se configure en la realidad un contrato laboral, deben haber tres elementos. Estos tres elementos son, Laura. Buenos días. Los tres elementos fundamentales son la prestación personal del servicio, la subordinación y la remuneración. ¿Esto qué nos traduce? Que siempre, independientemente de que haya o no haya un contrato escrito, si existen estos tres elementos en la realidad, se dice de que hay un contrato de trabajo, la prestación personal del servicio. Es decir, Erika López, nuestra directora comercial, aprovecho para presentárselas. Erika firmó un contrato de trabajo con Fagron, pero Erika al firmarlo no puede enviar ni a la hermana, ni al amigo, ni al hijo a que hagan las labores para las cuales ella fue contratada. Entonces, por eso, uno de los primeros elementos esenciales en el contrato de trabajo es la prestación personal del servicio. Cada uno de los que estamos acá en Fagron, en la compañía, pues firmó su contrato y por ende cada uno debe presentarse a realizar esta tarea. El tema de la subordinación, absolutamente todos estamos bajo una subordinación, bien sea directamente por el gerente o por cada uno de los líderes de proceso, dependiendo del rol que estemos desempeñando. ¿Y a qué hace referencia la subordinación? La subordinación hace referencia a que seguimos unas instrucciones, ¿sí? A que tenemos un objetivo y una misión en el cargo, y esa es la subordinación que debemos cumplir. Y la remuneración es que, como todos sabemos, cada 15 días recibimos en nuestras cuentas de ahorros, pues, nuestro salario, nuestro sueldo, debido a esa prestación de servicios. ¿Listo? Entonces, como lo mencionaba Daniela, en el artículo 22 encontramos la definición de lo que es un contrato de trabajo y en el artículo 23 nos indican los tres elementos esenciales del contrato de trabajo. Nosotros sabemos que acá en Fagron somos muy juiciosos, tenemos una transparencia frente a nuestros colaboradores con el tema de contrato, pero es importante que a futuro o de pronto si conocemos a algún familiar, a algún amigo que tenga una situación donde no tenga un contrato como tal establecido, hay un tema que es la primicia de la realidad, y la realidad es que si están en estos tres componentes, en una relación se constituye que es una relación laboral. Listo. Contarles un poquito acerca de las formas de contrato. Entonces, mis compañeritas les van a decir cuáles son las dos formas de contrato que están establecidas en la legislación colombiana. Bueno, tenemos los contratos de forma verbal y los contratos de forma escrita. Entonces, el de la forma verbal es cuando llegan a un mutuo acuerdo entre las dos partes, estableciendo, digamos, unas reglas y las funciones que debe cumplir el trabajador, pero todo se hace directamente.
Y a diferencia del contrato escrito, que es lo que se va estipulando, donde la empresa, digamos, va a plasmar, donde quedan las labores que tiene que cumplir, los deberes y los derechos que tiene el trabajador. Y ahí donde por firma queda establecido todo. Digamos, la forma básica de explicarles la diferencia del contrato verbal al contrato escrito. Importante. Aquí también. Las formas del contrato de trabajo corresponden a la forma en que se formalizan las vinculaciones. Esto lo encontramos estipulado en el artículo 37 del Código Sustantivo del Trabajo. Ahí es donde nos dicen que existe la forma verbal y la forma escrita para establecer el contrato. Jennifer, ¿qué nos ibas a decir? No, Maya, iba a mencionar lo del artículo 37, que es donde se establece según el Código Sustantivo de Trabajo, pero ya Daniela lo mencionó. Listo, continuemos. Ahora vamos a hablar de la duración de los contratos de trabajo. Dale, Dani. Bueno, entonces tenemos contrato a término indefinido, tenemos contratos a término fijo. Entonces, a término fijo se encuentra en el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo, donde nos especifica hasta qué tipo de límite va el tiempo en el que va a laborar el empleado con en esta empresa. Término indefinido, artículo 47. En ese artículo nos define el término de indefinido, valga la redundancia, y también nos dice... ¿Ahí me escucha, Maye? Bueno, vuelvo y retomo, nos explica el artículo 47 lo del término indefinido, que es donde nos está plasmando el tiempo de duración del contrato. El otro es el contrato para obra laboral, o sea, el contrato de obra. Y tenemos un contrato ocasional, accidental o transitorio. Esos son los 4 tipos de contrato que tenemos. Bueno, entonces, para todos nuestros colaboradores, los que estamos hoy acá en la sala de trabajo, en este conversatorio, cada uno de ustedes debe tener la claridad del contrato que tiene estipulado con Fagron. Entonces, Cevitas tiene la claridad qué tipo de contrato tiene con la compañía. Sí, Maya, yo tengo contrato a término indefinido. Muy bien, Sebas. Erika. Tengo contrato a término indefinido. Sí, señora. Fernanda. Mi Fer, ¿tú sabes qué tipo de contrato tienes acá en Fagron? Se le fue el audio a Fer. Yuri. ¿Me escuchan? Ya, ahora sí te escuchamos. Es contrato a término indefinido. Listo. Yuri también tiene la claridad del contrato que firmó con Fagron. Sí, claro, Maya, también indefinido. Listo. ¿Y Jairito? Término indefinido, sí señora, por supuesto. Listo. Entonces, como se dan cuenta, todas las personitas que estamos vinculadas de manera directa con Fagron tenemos contratos a términos indefinidos. ¿Esto qué traduce? Que nosotros sabemos el día que iniciamos labores, pero no cuando terminamos labores, ¿sí? En este contrato, dependiendo los tipos de contrato, asimismo se dan las culminaciones de contrato y da la cabida a las indemnizaciones y los tipos de indemnización que establece la ley.
Un contrato a término fijo son contratos que, como su nombre lo indica, tienen un término estipulado de terminación. La ley que nos dice, lo más común que hemos escuchado son contratos a 6 a 1 año. Y la ley dice que nosotros podemos prorrogar contratos a término fijo hasta por 3 periodos. ¿Sí? Ya después de 3 periodos pueden adquirir la figura de un contrato a término indefinido. Tenemos los famosos contratos obra-labor, que son los contratos que ustedes han escuchado con los cuales se vinculan nuestros compañeros por la temporal ADECO. Y cuando se habla de obra-labor, tampoco ahí no se habla de un tema de un tiempo exacto definido por el cual se está haciendo la labor, sino que simplemente ese contrato se acaba en el momento en el cual se acaba la labor para la cual fue contratada. Por lo general vemos muchísimo este tipo de contratos establecido en las constructoras, porque ellos van por proyectos. Entonces hacen un proyecto y luego contratan a todas las personitas, obra labor, para hacer ese proyecto. ¿Sí? Básicamente es así. Y tenemos los contratos ocasional, accidental o transitorio. Una muestra de ello son los contratos que vemos cuando de pronto yo debo contratar a alguien para que haga una licencia o cubra la licencia de maternidad de una de nuestras colaboradoras. Es algo que es transitorio porque es un tema de un tiempo específico para cubrir bien sea una licencia o unas vacaciones. Básicamente figuran así. Ahora vamos a ver la terminación de trabajo, del contrato de trabajo, cómo son las terminaciones que se dan en Colombia con el tipo de contrato laboral. Entonces, para que nos ayude Daniela o Laura. En el artículo 62 y artículo 64 encontramos las causas por las cuales se puede dar terminación a uno de los contratos. ¿Sí? Pueden ser por causa justa o también puede presentarse terminación del contrato de una forma injusta. De la forma justa, la causa puede ser porque el trabajador, digamos, haya engañado con cierta información al empleador, de pronto por los malos comportamientos dentro del entorno laboral, por el incumplimiento grave de sus obligaciones, porque así como el empleador tiene unos deberes con cada uno de los trabajadores también tienen una obligación. Entonces, el incumplimiento de las mismas puede ser una de las causas para la terminación del contrato. El bajo rendimiento del trabajador, de pronto que no pueda cumplir con las obligaciones estipuladas dentro del contrato, las funciones que debe realizar, o cuando el trabajador se pensiona. También el tiempo de pensión del trabajador se puede dar terminación del contrato. Esas podrían ser, esas son las formas, algunas de las causas correctas por las cuales se podría terminar el contrato de un empleador. Entonces, como bien lo mencionaba Daniela, existen dos tipos, la terminación con justa causa y la terminación sin justa causa. Cuando se da la terminación sin justa causa y tenemos un contrato a término indefinido o un contrato a término fijo, ahí es cuando el empleador debe asumir los temas de la indemnización, ¿sí? Eso es importante que lo conozcamos. Y con la terminación por justa causa, pues acá no cabe el tema de las indemnizaciones. Y esas justas causas están consagradas en el artículo 62, como lo dijo Daniela, del Código Sustantivo de Trabajo. Es importante también decirles que cuando hay una falta, ¿sí? Cuando se comete una de estas faltas, también es importante darle a conocer al colaborador, al trabajador, de que debe haber también un proceso, un debido proceso disciplinario. Es decir, ahí es cuando escuchamos también la formulación de los cargos y los famosos descargos. Entonces, es importante que los trabajadores conozcan que también tienen un mecanismo, que es un mecanismo a ser escuchados a la defensa, pero efectivamente si se evidencia de que hay un incumplimiento de los que está establecido en el artículo 62, se puede constituir una terminación por justa causa de manera unilateral. También los trabajadores pueden terminar los contratos de trabajo de manera unilateral. Como lo hemos visto, muchas veces porque se dificulta o se presentan inconvenientes, pasan su carta
de renuncia o también cuando el empleador ha faltado a sus obligaciones, el decir porque no ha pagado sus salarios, porque no ha pagado seguridad social. Esas también son causales de las cuales el trabajador pues puede dar por terminado el contrato. Y vamos a ver unas medidas de mejoramiento para las partes contratantes para hacer de que esta relación laboral entre el empleador y el trabajador pues obviamente surtan efecto y digamos se lleven a un común acuerdo que siempre se vele por los derechos y deberes tanto de una parte como de la otra. Entonces, ¿cuáles serían ellas, Daniela y Laura? En el Código Sustantivo del Trabajo, que es el artículo 57, ahí encontramos las obligaciones especiales pues, de cada trabajador y del empleador también. La primera, digamos, sería proponer alguna disposición de los trabajadores, donde estipulan un contrato, donde dan los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para poder hacer la realización de cada labor. La otra es procurar que los trabajadores locales apropiados sean unos elementos adecuados de protección contra los accidentes y cada enfermedad profesional, en la forma en que se garantice el razonamiento de la seguridad y la salud de cada uno de ellos. También se presta inmediatamente los primeros auxilios en caso de un accidente o de enfermedad. A esto se le ve un efecto en todo el establecimiento, sea taller, fábrica, que ocupe habitualmente más de 10 trabajadores, que se debe mantener lo necesario según la reglamentación con las autoridades sanitarias. También pagar la remuneración pactada en las condiciones, en los periodos y lugares convenidos. Esas serían como las obligaciones que tiene el empleador, o sea, como las más básicas que debe cumplir, ahí como nombraba Maye de los 3 elementos que debe tener el contrato, pues una de esas también es la remuneración y eso está dentro de los derechos y obligaciones del empleador. También podemos ver las obligaciones laborales que tiene el trabajador para con la empresa. También pues deben realizar la labor a la que fueron pues contratados y dando cumplimiento a las órdenes e instrucciones que se le impartan de parte del empleador o la persona que esté al mando, el jefe inmediato, jefe directo. También pues está en la obligación de no comunicar a terceros la información que tenga que ver con su trabajo y mantener una reserva sobre todo lo que tiene que ver con la empresa. Debe también conservar y restituir el buen estado del material que se le entrega, los elementos de trabajo, computador y demás, y velar porque todo esté en orden. Debe también guardar la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros. Eso está entre las obligaciones del trabajador. Colaborar en lo posible en los casos de siniestro o un riesgo inminente para que no afecten a las demás personas que estén cerca o ya bien sea pues algo que tenga que ver con la empresa. Adicional, también la trabajadora que se encuentre en estado de embarazo pues debe empezar a disfrutar de su licencia durante un periodo de 18 semanas. O también la puede iniciar pues antes de que ya vaya a tener la fecha de parto. Listo, gracias Jennifer. ¿Me están escuchando, cierto? Sí, Maye. Sí, Maye. Sí, Maye. ¿Sí? Bueno, y ya después de, digamos, de conocer como las generalidades de un contrato de trabajo, viene un tema de la estabilidad laboral reforzada. En Colombia, pues, Colombia ha
ha propendido por el tema de la estabilidad laboral, que es buscar que haya, pues obviamente, una equidad entre la relación laboral que existe entre el empleador y el trabajador. Siempre es importante que todos lo conozcamos. La legislación colombiana en temas laborales siempre va más inclinado hacia el trabajador porque se considera que el trabajador en esta relación laboral es la parte débil, ¿sí? Entonces, con esa estabilidad laboral y lo que nos mencionaba Laura, lo que nos mencionaba Jennifer y Daniela, con respecto a esas obligaciones y deberes tanto por el empleador como por el trabajador para lograr de que haya una estabilidad y que se consagre todo el tema del pago oportuno del salario, las prestaciones sociales, todo el tema de la seguridad social, se creó una figura a través de las diferentes sentencias, la 453 de 2014 y otras sentencias, se creó lo del tema de la estabilidad laboral reforzada, que es la protección de ley a los trabajadores que se catalogan en debilidad manifiesto, es decir, que están pasando por una situación que los hace vulnerables. Esta estabilidad laboral reforzada cobija lo que es los contratos tanto de término indefinido, los de término fijo, los de prestación de servicios y otros, es decir, lo que veíamos el contrato transitorio o también al contrato de aprendizaje que se realiza con practicantes SENA o los chicos del SENA, valga la redundancia. Entonces aquí encontramos los famosos fueros, vemos que existe el fuero de maternidad, para las mujeres que se encuentran en embarazo, por eso es importante que las mujeres cuando entran en este estado de gestación informen de manera inmediata, a su empleador acerca de su condición, ¿sí? Es fundamental no solo por el tema de la cobertura de este fuero, sino también para garantizar las condiciones de trabajo, ¿sí? Condiciones ambientales de trabajo que sean óptimas y que obviamente no vayan a interferir en el buen estado de salud tanto de la mamá como del bebé. Como lo dice ahí en la diapositiva, como podemos ver cuáles son los requisitos, pues que la mujer debe pues comunicar al empleador acerca de su estado. Importante, teníamos o en algunas organizaciones se vive de que no comunicamos que estamos en estado de embarazo por el miedo a que nos van a cancelar el contrato. Como les digo, este es uno de los fueros que estableció pues la legislación colombiana en tema laboral, y es que no se puede dar por terminado el contrato de trabajo. Si definitivamente vemos que la relación con la colaboradora no funciona o que no cumple sus funciones o que no hace la tarea en buen término o de pronto cumple alguno de los requisitos que se establecen en el artículo 64 que dan la terminación de contrato, esto como empleador, nosotros qué debemos hacer, pues demostrar todo esto ante el Ministerio de Trabajo, ante el inspector de trabajo, y ya con el aval, con la argumentación pues necesaria, ya el inspector de trabajo dará el permiso para hacer la cancelación de este contrato, de lo contrario no se puede. Este fuero aplica desde el momento en que se comunica, desde el momento en que la empleada, la colaboradora, informa de su estado de gestación y la cubre hasta 4 meses después del nacimiento del bebé. Es decir, durante todo el periodo después del nacimiento, todo el periodo de lactancia. También tenemos la protección a las padres y madres cabezas de familia. Los requisitos es, pues obviamente tiene que demostrar el abandono de la pareja en el núcleo familiar y tener pues a cargo personas por las cuales debe velar. Tenemos también el fuero prepensionado y este aplica, esta protección son 3 años antes del cumplimiento de la pensión, y esto aplica tanto para el sector público como privado. ¿Y en qué consiste? Es que si a mí me hacen falta 1, 2 o hasta 3 años para pensionarme, obviamente en ese periodo pues el ideal es de que haya una buena Maye, se le fue el audio.
se fue la señal. Pero como sabemos, en este tiempo, pues para que haya una culminación de contrato, pues realmente se debe demostrar y pedir permiso al inspector de trabajo para dar culminada. Tenemos las personas con debilidad manifiesta y eso hace referencia a las enfermedades catastróficas. Y estas enfermedades tienen que ser demostradas. Esto es algo importante, no es que me incapacite 2 días y ya entro a la figura de debilidad manifiesta y a un fuero de estabilidad reforzada, no. Esto es algo importante para todos nosotros. Acá tiene que haber un concepto médico, ¿sí? En el cual de verdad constate de que yo tengo una enfermedad que requiere un tratamiento y que por ello, pues obviamente se da el tema de que me van a terminar mi contrato de trabajo de un momento a otro. O sea, realmente en este tema tiene que ser una enfermedad que requiere un tratamiento continuo, que sea una enfermedad de verdad, pues como le indica la diapositiva, catastrófica, para poder dar por culminada esta relación. Y tenemos a las personas con el fuero sindical. No sé si me estén escuchando, es que me aparece acá un aviso de Sí, no Maye, responde. Sí, Maye, ¿Sí? sí te No te estamos estamos Sí, escuchando. te Sí, te estamos escucha Ay, bien. bueno, No te preocupes. gracias. Ok. Y tenemos el fuero para las personas que están en el tema de los sindicatos, pero ¿a quiénes aplican? Al fundador del sindicato, a los directores y los que están por cosas de manera circunstancial que hacen parte de las mesas de negociaciones de estos sindicatos. Entonces, esto es lo que muestra la legislación o las medidas de estabilidad laboral reforzada que en Colombia a través de las normas se han establecido para los trabajadores. Esto era lo que les queríamos dar a conocer el día de hoy. Yo sé que muchos pues de pronto ya lo tenían claro, de pronto otros no, y por eso tenemos 5 minutos de preguntas. Nos gustaría que nos hicieran preguntas acerca del tema, qué inquietudes o qué comentarios, sugerencias. Para el tema de, primero, bueno, buenos días para todos. Muchas gracias por la exposición y tengo una pregunta. Para el tema de maternidad, el padre tiene algunas, no sé, Uy, así como Seba, la mujer. Que no, está haciendo- no es que me interese en ese momento, pero tengo duda al respecto. De si el padre también tiene algún tiempo de licencia o si Futuro también, embarazo. sí, para futuros Sí, momentos, de pronto en unos 20 años. Wow. sí, Cevita. Para el papá existe la licencia de día y es una licencia por 8 días, Seba. Ahora, para adquirir esa licencia, ¿cómo es? Tú tienes que demostrar que efectivamente la mamá es tu pareja, tu cónyuge o tu esposa, porque se han dado casos en las relaciones laborales donde es mi novia, no respondo por ella, pero en el momento que se da el tema de la licencia para adquirirla, entonces digo de que simplemente fui padre. Entonces hay unos requisitos previos que se deben cumplir para otorgar esta licencia. Ok, ok. Pero igual es poco No, tiempo, no, pero de pronto no sé si en 20 años cambie, Sebastián, pero sí es bueno que se entere desde ahora. Claro. sí, señor. Sí, señor, sí, de pronto. Esperemos a que no cambie el código Yo de también trabajo. tengo una duda. En Sí, caso señor. bueno, digamos, yo estoy embarazada de una Uy, suposición. así, digamos. Bueno, pues la Leticia, verdad les informo, no mentiras. Digamos que yo estoy en Ah, embarazo y tengo 7 meses, ¿sí? Y por X y motivo pierdo el bebé. ¿Me dan la licencia la licencia de maternidad completa o solo unos días específicos? ¿O cómo? bueno, en este caso, mi Fer, el médico ya determina cuántos días de incapacidad va a dar, porque como no llegó a término el embarazo,
muy posiblemente no aplica la licencia de maternidad, porque uno de los requisitos es que el bebé nazca vivo para aplicar a esta licencia. Ah, ok. Bueno, muchas gracias. En ese Sí, caso sería una señor. licencia de salud, una incapacidad laboral. Sí, señor. Listo. Yuri, ¿qué pregunta tienes? Yo primero, la verdad, veo a Jairo que tiene la mano levantadita desde el inicio, desde antes que hablara Sebastián, ya me dio pena colarme. Listo, No. Jairito, pregunta. Bueno, tú dices que el fuero de la pensión nos cubre a 3 años antes de pensionarnos, ¿en edad o en semana? Pues Jairito, es que tenemos dos temas. Tenemos, como bien lo sabemos, el régimen de prima media, que para pensionarme uno de los requisitos es que debo cumplir los dos, tanto las semanas como la edad, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cuál es el ideal? En este caso, de las semanas de cotización. Las semanas de cotización, Jairo, ¿sí? Sí. Porque ya depende del régimen también en el cual estés. Pero si, digamos, a ti te hace falta precisamente 2 semanas y 1 año en edad, pues es uno de los 2 primeros recursos que se agoten. Ok. ¿Sí me hago entender, No, Jairo? pues Maye, ¿no? En el caso personal, por ejemplo, yo ya tengo las semanas Sí, cumplidas, pero por la edad me faltan muchos años. Entonces, esos exacto. últimos 3 años serían los que me faltarían para el caso de la En protección, en edad, el caso del fuero. Ok, sería edad. En el caso de edad. otros colaboradores, por ejemplo, César, cualquier nombre, César, por ejemplo, no sé cuánto tenga él en edad, cerca de 55 años tal vez, pero en semanas seguramente también las tiene ya cumplidas. Entonces, en ese caso, a cualquiera nos cubre solamente hasta los últimos 3 años. Sí, Ok, señor. gracias. Esa era mi pregunta. Listo. Sigue, Yuri. No, tranquilo. Ahora sí, Yuri. Ah, no, Maya, era una pregunta relacionada con lo que decía Sebastián. Digamos, es un poco más que me genera la duda porque en algún momento yo escuché que cuando una mujer quedaba en embarazo y el papá estaba trabajando y la mujer no estaba trabajando, el papá quedaba cobijado de que era el papá al que no podían despedir porque él iba a Sí, responder por él. también es. También es, cabe eso, pero lo que les digo, también el fuero se puede trasladar al padre, pero todo debe ser demostrable. Sí, señora, también cabe esa figura, Yuri. Vale. Listo, ¿qué otra pregunta, Erika? No. Sobre los periodos de vacaciones. Sí, importante eso. Mire, los periodos de vacaciones, sí, dime. Eso. ¿Cómo se liquidan? Cuando son represadas, por ejemplo, las vacaciones. Yo sé que son 6 días que uno puede tomar, el resto se lo pueden pagar a uno. Como mirar, como tener más claridad de eso. Sí, señora. Pues ¿Sí me la ley que entienden más? establece, Erika, sí, los periodos de vacaciones, el deber ser es de que anualmente el trabajador por lo menos goce de 6 días hábiles corridos, ¿sí? Y lo máximo que todo trabajador puede pues acumular son 2 periodos de vacaciones, que hay casos específicos donde hay labores técnicas o los cargos de dirección, manejo y confianza que pueden acumular lo que les digo hasta más de 2 periodos de vacaciones, pero se corre el riesgo en que esas vacaciones se pierdan. Entonces la recomendación es que de manera anual disfruten su periodo de vacaciones.
Si no pueden disfrutar sus 15 días corridos, por lo menos mínimo 6 días corridos, pero no dejen acumular más de 2 años en vacaciones. Se corre el riesgo de perderlas. Preguntas. Maye, cuando tú hablas de perder las vacaciones, digamos, ¿cómo es eso? Porque realmente pienso yo que si la empresa conoce que uno no ha salido, digamos, a vacaciones por, digamos, no sé, por temas de trabajo o algo así. De labor. O sea, ¿la empresa tomaría la decisión de quitárselas a uno? ¿O la empresa puede tomar la decisión de quitárselas a uno? Pues porque digamos que en muchas empresas pasa que son las empresas las que no los dejan salir a vacaciones. Muchos empleados terminan poniendo ese el problema, pero ¿qué pasa cuando, digamos que cuando de común acuerdo no he salido, digamos, a vacaciones por 2 años porque sé que la empresa tiene harto trabajo? Porque sé que la empresa tiene harto trabajo y digamos yo, pues sí, o sea, como que todo se da para que yo tenga que pasar 2 años. La empresa me quita las vacaciones, pero viendo que también fue algo de la empresa, uno como empleado no podría hacer algo. Maggie, se fue el sonido. Sí, como tú bien lo dices, Yuri. No, yo te escuché. ¿Sí me escuchas? Sí, Maya, ahora sí, es que ahorita no se te escuchaba. Hola. Ya te escucho. Ah, bueno. Listo. Pues como bien tú lo mencionas, Yuri, es un común acuerdo entre las partes, ¿sí? Tú lo estás diciendo al inicio. Yo llegué a un común acuerdo con mi empleador debido a la demanda, a la producción, etcétera. Yo no puedo tomar vacaciones. Pero el ideal, sí, Yuri, es en estos casos, por lo menos disfrutes de 6 días, que es lo mínimo. Esto cabe tanto para el empleador como para el trabajador, ¿sí? Por eso el empleador debe demostrar que efectivamente sí está dando los tiempos, como vuelvo y lo ratifico, mínimo 6 días, ¿sí? Para que la persona tome ese descanso. Caso diferente es donde el empleador notifica a su colaborador de que tiene vacaciones, que debe salir a vacaciones y él se niega a tomar esas vacaciones. Ahí es cuando se corre el riesgo de perder esas vacaciones, ¿sí? Pero como tú lo dijiste, Yuri, yo tuve un común acuerdo, por eso debe quedar por escrito. Con un común acuerdo O sea con mi que ahí no existe empleador en que verbal. este año, señora, no. O sea, realmente en todo este tema laboral, por eso yo soy tan insistente en que todo debe quedar por escrito, ¿sí? Porque ¿qué sucede? Ustedes saben que no siempre todas las personas somos fijas o estamos por siempre en los mismos roles, los mismos cargos. O muchas veces los sistemas fallan. Entonces debe quedar todo por escrito para que cuando llegue una nueva persona, pues conozca la historia de aquel trabajador y, digamos, no vaya a perder esos beneficios. No sé si fui clara con la respuesta, mi Yuri. Sí, Maya. ¿Sí? Está Sí, bien. señora. Sí, está bien, está bien. Yo tengo otra pregunta. Disculpen, señor. yo sé que eran solo 5 minutos, pero pues me causó duda el tema. No, tranquilo, no, esa es la idea. Ok, ¿qué pasa? Yo había escuchado o algo así, que básicamente uno se toma las vacaciones y le pagan. Digamos que yo solo me tomo 6 días. Entonces me pagan ese excedente, ¿sí? Pero el sueldo que sigue me va a llegar menos dinero o algo así. Tengo algo entendido, pero no lo tengo claro. Ah, bueno, de la duda cómo se hace la liquidación de vacaciones. Entonces, pues lo que tú dices es cierto, la ley permite que la mitad de días de vacaciones sea compensada en dinero y la otra mitad sí exclusivamente sea disfrutada. Por eso hablamos de 6 días como mínimo que debe disfrutar de manera corrida el trabajador. Ya los otros 9 días restantes los puede disfrutar en varias fracciones, ya como lo decida o como pues digamos lo acuerde con el empleador o se pueda compensar en dinero. ¿Qué sucede con este tema de las vacaciones, Sebas? Y básicamente aplicas cuando uno sale al disfrute.
Cuando uno sale a disfrute, pues le pagan es los días anticipados de esas vacaciones. Es decir, tú te vas a disfrutar hoy 15 días, pero hoy te estamos pagando esos 15 días que te vas a disfrutar. Es decir, que en la próxima quincena, pues no vas a recibir, ¿sí?, ese salario porque a ti ya se te pagaron por anticipado esos 15 días de disfrute, porque no estás laborando, sino es un disfrute y se te pagan esas vacaciones. Por eso, cuando nos pagan las vacaciones, pues debemos ser muy, ¿cómo se dice esto? Muy, se me fue el término, eso, muy administradores con esos recursos. Sí, Entonces yo no voy a pedir vacaciones. Claro que sí, es mejor, siempre yo digo, he aprendido que es mejor disfrutar las vacaciones y no pedirlas en dinero, porque uno solicita o sale a vacaciones, disfruta dominical, alcanza a disfrutar día dominical. Cuando hay una liquidación de contrato, a ti te pagan son 15 días puntuales donde no hay nada de temas dominicales. O sea, es mejor disfrutar en tiempo las vacaciones, para mí, personalmente. Listo, chicos. Espero pues haya sido de provecho. Pues darles las gracias porque pues este es un tema académico, pero espero pues que hayamos aportado algo en este conocimiento y gracias porque yo sé que pues les quitamos una hora de su jornada laboral. Gracias a Gracias, Maggi. Y gracias a las Gracias a ustedes, compañeras. Maggi, muy amable. Gracias, Y a las Maggi. compañeras que dieron, Daniela y Jennifer. Muy amable. Muchas Listo, gracias por la bueno. colaboración. Muchas gracias a Muchísimas ustedes. gracias. Con gusto. Me quedo con mis compañeritas. Muchísimas gracias, mis chicos. Dios los bendiga. Gracias. Bye, Bueno, bye. chao. Hasta luego. Chao. Chao. Ahora sí, ya quedamos solo nosotras. Paramos la Hola, grabación. Ok.